Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por vernos un día más en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un gran referente del Camino de Santiago, mi gran amigo Francisco Javier Castro Miramontes, más conocido como Fray Paco para los amigos y la gente cercana, licenciado en Derecho Civil y Canónico, colaborador en la Radio Gallega, delegado de Justicia y Paz de la Orden Franciscana, responsable del Hogar de Espiritualidad de San Francisco, eh, autor de varias obras y escritor premiado por algunos de sus relatos cortos, gran amante de la naturaleza y, por supuesto, apasionado del camino. Paco, ¿qué más decir? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu tiempo durante el día de hoy con nosotros. Paz y bien, encantado de poder estar con vosotros desde el Camino de Santiago. Justamente detrás de este cristal, con este hermoso sol, está el camino. Ahora mismo están pasando por aquí mujeres y hombres, peregrinos, peregrinas, que van camino de Santiago, en esta ruta que tiene tantas historias que contar y sobre todo que tiene un alma, una esencia que es profundamente humana y profundamente espiritual. Y es el amor realmente lo que da sentido a esta historia del Camino de Santiago, como da sentido también a la vida. ¿Cuándo consideras que nació tu pasión por el Camino de Santiago? Pues desde niño, porque al ser santiagués y además vivir en uno de los barrios de entrada del Camino Francés a Santiago, en la zona de San Pedro, a mí me llamaba mucho la atención que vinieran hombres y mujeres de además diversos lugares del mundo a mi pueblo caminando. Eso en pocos lugares del mundo sucede. Con Correcto. lo cual me llamó mucho la atención y quería saber el porqué. Por eso hice el Camino de Santiago ya muy precozmente, siendo muy jovencito, un adolescente, para poder sentir en los pies qué era aquello que sentían los peregrinos y peregrinas. Y también comencé a leer mucho, a estudiar mucho sobre la historia y la esencia del Camino de Santiago. Quería realmente comprender este fenómeno y luego con el tiempo me vinculé de tal manera que después de hacer varias veces la peregrinación ya tuve la oportunidad en Santiago de Compostela de poder atender, acoger en el convento de San Francisco a múltiples peregrinos y peregrinas, y ya desde hace también un tiempo aquí en este santuario de Santa María Real do Cebreiro. Con lo cual, ya ves, me viene prácticamente de cuna, desde la infancia, la pasión por el camino, que luego a lo largo del tiempo ha logrado que me enamore de tal manera que siento que en cierto modo, entre comillas, estoy aquí, lo digo con humildad, para ser un socorrista de peregrinos y peregrinas, porque ya ha sucedido que he tenido que socorrer aquí en estos lugares a personas en medio de la nieve o que se han despistado y se han ido por otro camino, o simplemente personas que se han lesionado y en un momento dado les he ofrecido este servicio también de desplazarme para acogerlas, para cuidarlas. Incluso aquí en nuestra casa a veces también acogemos a personas que se encuentran en una situación de necesidad. Wow. Bueno, porque para los que no conozcan Galicia o los que no conozcan el Cebreiro, estás en plena montaña gallega y me imagino que ahí pues no siempre las condiciones son idóneas ni muchísimo menos. De hecho, Durante, digo siempre que aquí tenemos no las 4 estaciones climatológicas que tenemos normalmente en Europa, sino solamente 2. Los meses de mucho frío, que suelen Ujú. coincidir con otoño, invierno y buena parte de la primavera, y el tiempo de menos frío que es ahora, lo cual no quiere decir que haga calor, raramente lo hace, porque incluso de noche en esta época, que es el verano en Europa, sin embargo nosotros tenemos temperaturas que parecen más de otoño o casi de invierno. Wow. ¿Y tú sientes que bueno, generalmente la climatología puede llegar a afectar un poquito al carácter de las personas, aunque yo te noto Ujú. exactamente igual, con la misma calma y con la misma sonrisa de como estamos acostumbrados a verte? ¿Crees que la energía, en este caso, y también de los peregrinos, es diferente cuando está ahí en Ocebreiro que cuando llega a Compostela? Este es un lugar muy especial. Lo es Santiago de Compostela, por supuesto, pero me atrevería a decir que este es uno de los puntos del Camino de Santiago que conserva más alma de lo que el camino ha sido a lo largo de la historia. Estamos en un santuario, está aquí justo al lado, un santuario que fue fundado en el siglo IX, más de 1000 años de historia. Sabemos que en el siglo XI se establecen aquí los monjes benedictinos franceses, la fundación de la abadía de San Giraldo de Aurillac, para atender a peregrinos. Por tanto, 1000 años de historia de atención de peregrinos en este poblado, esta aldea, para que se hagan una idea, unas 10 casas aproximadamente y más o menos unos 15 vecinos. Estamos habitualmente aquí. 15 Pero es un vecinos. lugar,
sí, pero es un lugar de acogida porque hay muchas hospederías, tanto la pública como privadas. Es frecuente que después del esfuerzo de la subida aquí, porque es una de las etapas míticas también de montaña del Camino de Santiago, junto con Sí. los Pirineos, que lleguen aquí y que muchos se queden, pernocten. Y suelen sentirse muy especialmente a gusto, tanto en el santuario, que es un lugar que tiene una fuerza espiritual muy grande, es un lugar muy acogedor, es una iglesia prerrománica que invita al silencio, a cerrar los ojos, a mirar hacia adentro. Siempre digo que es como un interruptor que enciende la luz de lo espiritual que tantas veces tenemos apagada en nuestra vida cotidiana, sobre todo la gente que vive en las grandes ciudades. Y luego el Ujú. propio poblado también, que guarda un encanto especial, hace que sea un lugar muy visitado, no solamente por peregrinos que por aquí pasan, sino también por muchos visitantes que vienen expresamente para pasar al menos unas horas en este lugar. Sí que es cierto que efectivamente la climatología es de montaña y aquí hay unos Claro. meses de dureza en donde podemos estar incluso semanas bajo la nieve. Y cuando eso sucede, vemos igual que el número de peregrinos obviamente descenderá, pero ¿cómo puede afectar en una villa de 15 vecinos que comentas el pasar de cientos de peregrinos? Me imagino que ahora en épocas de verano Ujú. Sí, se cuentan por cientos, ¿cierto? ¿Cómo sí. la gente de la villa, digamos, ha visto ese cambio? ¿Le parece algo que entra dentro de lo cotidiano ya para ellos o no les gusta que haya tanta gente pasando por ahí? ¿Cómo ven un poquito los lugareños ese paso de peregrinos? El Camino de Santiago en los últimos años, desde la década de los 90 del siglo pasado, que es cuando se produce el boom mediático del Camino, a través Ujú, del Año Santo 1993, ujú, se transformó mucho, en particular este lugar de Ocebreiro, de tal manera que en la medida en que viene gente, la gente necesita comer, necesita también hospedaje. Con lo cual correcto. hay muchos pueblos del Camino que prácticamente estaban muriéndose y que han revivido con esta inyección económica que supone el paso de peregrinos por estos lugares. Tanto es así que aquí mismo en el poblado varias de las casas están ya habilitadas como restaurantes, tiendas de recuerdos o también como hospederías. Con lo cual sí que es cierto que ha tenido una influencia positiva en la cuestión económica, de modo que esta tierra, que era una tierra de mucha emigración, Ujú, porque realmente la climatología es dura, porque la vida aquí era muy dura, sin ujú, embargo, ahora esto permite que mucha gente, la gente sobre todo más joven del entorno, pueda trabajar aquí sin tener que emigrar, lo cual evidentemente correcto. eso ha sido muy positivo. Mm. Y bueno, estamos hablando de que hemos pasado estos 2 últimos años, bueno, este último año y medio en unas condiciones muy distintas de lo que nos veíamos acostumbrados, ¿verdad? El impacto del COVID-19 ha sido, bueno, pues un antes y un después, me imagino también en, en la ruta del Camino de Santiago y en todas estas economías. ¿Cómo se afrontaba o cómo se está empezando a afrontar de nuevo ese reaparecer de gente de nuevo en el camino? ¿La Pues gente esto lo ha hace sido con preocupación? Perdón, esto ha sido continúa, continúa. un acontecimiento histórico que probablemente casi nadie preveía que nos pudiera suceder a esta generación algo así. Y digo histórico también en el Camino de Santiago, porque a mí me ha tocado estar aquí en esa época incluso de confinamiento domiciliario, con lo cual he tenido el privilegio de salir al Camino de Santiago durante meses sin que hubiera ni un solo peregrino. Eso no sucedía desde hacía Claro. mínimo décadas. Y lo hacía Ujú. además con un sentido casi simbólico. De hecho, grabé varios audios, varios vídeos desde el camino, lanzándolos al mundo, haciendo ver, peregrino, peregrina, no te preocupes, el camino sigue aquí esperando por ti. Ahora es tiempo de precaución, de corresponsabilidad, pero no te preocupes, aquí estoy cuidándote el camino para cuando vuelvas. Y he visto, por cierto, cómo la naturaleza ha tomado de una Sí, manera especialmente llena de vida, que es siempre un mensaje maravilloso el de la naturaleza, espacios que antes solamente estaban transitados por los peregrinos y peregrinas. He visto, por ejemplo, a una mamá corzo, que por aquí tenemos corzos, con su cría tranquilamente paseando por el camino de Santiago. Entonces he querido de alguna manera lanzar ese mensaje de esperanza y al mismo tiempo era impactante, porque he llegado a estar día tras día, casi a diario, caminando por esta ruta que había sido antaño tan pisada por tantos y tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia completamente solo. Y no digo que ha sido un efecto chocante, ¿no? Realmente. Y lo que sí he querido en este tiempo es, aún así, desde aquí, desde la tranquilidad de la montaña,
como si dijéramos mantener encendido el faro del santuario, que siguiera aquí, que abriéramos la puerta, aunque prácticamente no venía nadie, como una forma de mantener, sin embargo, vivo ese recuerdo, un recuerdo que además tiene que ser algo así como un estímulo para que nuevamente percibamos lo importante que es el Camino de Santiago, al menos en la vida de aquellas personas que lo sentimos como parte de nuestra biografía personal, como parte de nuestra identidad. Pero realmente fue impactante, fue un momento histórico que me tocó vivir. Ya digo, para mí un privilegio el poder estar en pleno Camino de Santiago, en plena naturaleza en esta época. Y ahora sí, en los últimos tiempos pues ha aumentado ya mucho el número de peregrinos. Sí que es cierto que falta gente de muchos lugares del mundo. Hay muy Ujú. poquitos estadounidenses, cuando en los últimos años había muchísimos, y de otras latitudes. Y Sí. sí que es verdad que aquí, de todos modos, cuando llega el otoño, hacia mediados de octubre y ya noviembre, baja muchísimo el número de peregrinos, de manera que hay muchos días en otoño y sobre todo en invierno que no pasa nadie o pasa contadamente 1, 2, 3, 4 personas. Ujú. Además de tener la oportunidad de grabar esos audios y esos pequeños vídeos, también durante la época de confinamiento has tenido la oportunidad de escribir no uno, sino dos libros que han sido recientemente publicados, ¿cierto? En Así es, sí. uno de ellos es Tiempo de Esperanza y el otro La Senda de la Vida. Eh, Ujú. Cuéntanos un poquito sobre este último de La Senda de la Vida. ¿Qué has podido Cuéntanos un poquito sobre el trabajo de La Senda de la Vida? Pues para mí ha sido muy emotivo, porque además he unido Santiago de Compostela con Ocebreiro, porque este libro lo había comenzado ya a escribir hace años, porque no quería perder la memoria de las historias que conocía directamente de la atención y acogida de peregrinos allí en Santiago. No quería que se Ujú, me olvidaran, porque hay historias muy hermosas. Y de hecho ahí lo quise contar por escrito, pero quedó aparcado. Y fue regresar aquí, encontrarme ahora con esta situación de pandemia y por tanto con mucho tiempo para la meditación, para la oración, para hacer, digamos, un camino interior, con lo cual a través ajá. de la lectura, que siempre intento cultivar como una forma de estudio, me siento un aprendiz de todo, de la vida, aproveché para escribir, para producir. Y esas historias, La Senda de la Vida, son historias auténticas de peregrinas, peregrinos que conozco en primera persona, que quise plasmar por escrito y que además van acompañadas de fotografías que realicé durante la pandemia en distintos puntos del camino, sobre todo aquí en este lugar de Ocebreiro. Camino, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que debería de- de pensar o de leer o de informarse antes de aventurarse a realizar el Camino de Santiago? Es importante, creo que es importante en todos los sentidos. Primero, a nivel práctico, evidentemente, de aquello que vas a necesitar en el camino. Si vas a caminar, vas a necesitar un calzado cómodo, vas a necesitar unos mínimos, minimísimos, que vas a aprender. Esta es una de las lecciones del camino, que se puede vivir con muy poco. Entonces, digamos Ujú, que es bueno tener unas nociones básicas prácticas y luego personalmente aconsejo también que se conozca un poco la historia del camino, porque así te va a fascinar más. Cuando pases delante de una iglesia románica, si sabes lo que eso significa, simplemente con que tengas un mínimo de sensibilidad por el arte, porque el Camino de Santiago, el camino francés, es también la ruta del románico. Y no digamos las catedrales tan hermosas que se encuentran en el propio Camino de Santiago, ¿no? Hay unos hitos históricos, culturales muy importantes. Pero sobre todo, ven con el corazón y con la mente abierta y el camino te va a sorprender. No pretendas dominarlo todo, tenerlo todo controlado, déjate un poquito llevar. Vive cada momento, cada paso, en lo positivo y también lo negativo. Cuando te duela el pie, cuando tengas una ampolla, vívelo, porque es una experiencia de humildad que luego te va a servir para el camino de la vida. Cuando estaba en Santiago solía decir a quienes llegaban allí que los santiagueses somos un poco mentirosos, mentireiros. Y es que decimos que el camino acaba allí y les digo, no, no, no acaba aquí. Tampoco en Fisterra, que muchos dirán, ah, bueno, claro, junto al mar. No, tampoco, es un símbolo muy hermoso. El fin de la tierra y por tanto allí donde se juntan, donde se besan el océano y el cielo, parece que hay un horizonte que va más allá, la trascendencia. Es un bello símbolo. Pero ujú. no, tampoco. Siempre les digo que en realidad la gran esencia del Camino de Santiago, el gran descubrimiento, es que cuando vuelvas a casa, es ahí donde tu camino continúe y donde vas a descubrir si el Camino de Santiago ha dejado huella en ti. Siempre les digo, cambia de actitud para bien. Si eres mejor persona, entonces el Camino de Santiago ha obrado en ti el milagro más hermoso.
el poder aplicar los conocimientos aprendidos durante tu recorrido en lo que sería Eso tu es. vida diaria a posteriori. Mm. Correcto. Y mucha gente se olvida, yo, que como tú decías antes, que pues cada vez hay más grupos en Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Y diferentes redes sociales de peregrinos, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención de que parece que el comportamiento de la gente se olvida o cambia, y unos les da como más derecho de crítica a otros. No sé qué tanto tiene esto de verdad, quiero decir. em, ¿Tú crees que se debe de criticar la manera de caminar de una gente u otras? Quiero decir, está muy no muy de moda, pero el hecho de los turigrinos, ¿verdad? Que la gente Ujú. comenta de que no está de acuerdo porque no lleva la mochila o porque duerme en otros establecimientos o porque tiene apoyo de un coche, lo que sea. ¿Qué opinas de este tipo de peregrinación, digamos, con otras comodidades? El Camino de Santiago tiene esa hermosa virtud que es de todos, es patrimonio universal de la humanidad. De igual manera que quien va al Camino de Santiago viene también un poco con sus neuras, con sus miedos, con sus complejos, con sus historias encima, pues uno también tiene la capacidad de hacer el camino como considere, de parar aquí y allá, en este lugar, en el otro, de comer esto o comer lo otro, ¿no? Por eso mi concepto de Camino de Santiago es integrador, de acogida, de hospitalidad, ¿no? De cualquier persona que venga tiene que ser bien recibida, sin más. Otra cosa es bueno, que a veces sí se genera, no me refiero a que se pueda hacer el camino con más comodidades, que está muy bien, cada uno, pues, si lo considera oportuno, que lo haga, sino también de la pillería que ya existía en la Edad Media en el camino. Es decir, hay gente que vive en el camino y que vive un poco aprovechándose del camino y de los peregrinos. Me refiero a personas que van y vienen haciéndose un poco pasar por peregrinos. ¿Así? Conocemos además personas que se dedican a llevarse lo que no es propio en el camino, en los albergues. Bueno, la vida misma, ¿no? Al final todo eso está ahí. Estas sí que son las personas que considero que no Wow, deben de estar en el camino ya, porque hacen desde daño al luego. camino. Con lo cual, lo demás, pues felices y contentos. El camino es pluralidad, es diversidad y es libertad también, entendiendo bien la libertad, entendiendo que mi libertad acaba en donde comienza la de los demás, que tengo que respetar. Correcto. El camino en ese sentido es una senda también que te obliga un poco a convivir y por tanto a respetar también más a otras personas. Es una buena enseñanza para luego el camino de la vida. Creo que es muy difícil, o a mí siempre me ha costado, y creo que nunca lo he logrado, de explicar lo que es peregrinar en sí, ¿verdad? Mucha gente, Mm, yo recuerdo cuando daba bueno, alguna charla o alguna conversación con otra gente y trataba de explicarle y me decían, bueno, pero yo si quiero caminar, yo puedo irme a bueno, que le mm, llaman un hike o lo que sea, ¿no? Una caminata por el monte a una ruta cualquiera, porque voy a ir a España a realizar eso. mm. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar a la gente de a lo mejor de aquí, de Estados Unidos, la diferencia que existe entre realizar una caminata o realizar el Camino de Santiago? Cuando tú preguntas a un peregrino o a una peregrina, pues por ejemplo en Roncesvalles, en los Pirineos o en Saint-Jean-Pied-de-Port, que muchos parten de allí, más o menos es un mes de camino hasta Santiago, si tú le preguntas por qué hace el camino, cuál es su motivación o motivaciones, probablemente te va a decir algo como muy vago, pues es que tengo unos días de vacaciones, pues es que me gusta el senderismo, me gusta el deporte, la naturaleza. Claro, uno dice, pero eso lo puedes hacer en tu ciudad, en tu pueblo. Me gusta Exacto. el deporte, bueno, tienes un gimnasio seguro en tu barrio. Por eso yo no me lo creo mucho. Y siempre digo, a esa persona sálele al encuentro cuando llegue a la plaza del Obradoiro, la plaza principal, la que está delante de la Catedral de Santiago. Por cierto, la plaza del mundo en la que más emociones se concentran por metro cuadrado, por cuanto llegan los peregrinos, lo que sienten y viven allí, que es muchas veces indefinible en palabras. Es una emoción Mm. verles llegar, cuando se abrazan, lloran, ríen, saltan, se tumban allí, se quedan mucho tiempo en la plaza. A esa misma persona a la que has abordado en Roncesvalles, si la abordas un mes después en la plaza del Obradoiro, estoy perfectamente convencido que no te va a decir que ha hecho el camino por senderismo, por deporte o porque le gusta la naturaleza. Eso también, pero es mucho más. Es más, el camino, esta es la magia del camino. El camino es un alquimista que acaba transformando tus impurezas
tus mediocridades, la parte más negativa de ti, en luz, en oro. Y por eso digo que al final el camino, si es auténtico camino, te va a transformar. Y es lo que hace que tanta gente se adhiera a él y continuamente esté viniendo. El camino es adictivo, es purgativo, es sanador. Es como una especie de spa físicamente duro, psicológicamente duro, pero que por eso mismo al final es como que te llevas ahí una buena, no sé cómo decirlo, ¿no? Como cuando te vas eso mismo a un spa y estás ahí pues para recuperarte o para renovarte. Bueno, pues en cierto modo esto hace el Camino de Santiago, si bien, insisto, es duro, pero la propia dureza también es muy, muy formativa, muy educativa. Hablabas antes de la gente, de que todavía estamos un poquito en época de pandemia. Bueno, es año santo durante este 2021 y 2022, entonces también hay que llamar o hacer una llamada a la calma, en este caso, a la responsabilidad común. Sí. Eh, Igualmente, ¿crees que a lo mejor, en cierto modo, estamos superpoblando ciertas rutas y podríamos reorganizarlo mejor? Porque yo sé que donde estás tú ahora, en Paso del Camino Francés, es la ruta, pues digamos, pues más popular, pero existen otras muchas rutas que Sí, la gente podría hacer. sí. ¿Considerarías a lo mejor que la gente debería informarse un poco más y hacer a lo mejor alguna otra que estuviese como menos poblada, o inclusive escoger los meses que no hubiese tanta Sí, masificación? sin duda, porque la masificación al final genera incomodidad, genera dificultad. Está pasando estos días, no hay suficientes plazas para la atención de peregrinos en este tramo de Galicia, en el Camino Francés. Sí que es verdad que cada vez son más conocidos también las otras rutas. De hecho, cuando decimos Camino de Santiago, no está bien dicho, porque en realidad son caminos a Santiago en plural. Y sé que Ujú. ahora mismo está cogiendo mucho auge el camino portugués, que tiene además dos variantes, una por la costa, que la han puesto en funcionamiento no hace mucho, y la otra, la más clásica, digamos, que es la que viene por el interior. Y sí, en este sentido, diversificar a ese nivel, aparte de que conoces también otras rutas y otros lugares, evidentemente, sobre todo para quien ya ha hecho el camino francés por primera vez o Ujú. por varias veces, puede encontrarse, y así está siendo también, me consta que está siendo. Pero todavía el camino francés sigue teniendo, digamos, la fuerza de la historia, el peso de la historia, y hace que todavía creo que más o menos como el 60% de los peregrinos que llegan a Santiago suelen elegir esta ruta. Es de todas las rutas a Santiago, sin duda, la que tiene más gente, y esto hace también que en los meses del verano de Europa, de España, en esta época, sobre todo los meses de junio, julio, agosto, septiembre, esté realmente pues muy, muy poblada, a veces incluso un poco desbordada ya de gente. Paco, hablas en una entrevista que te hicieron en otro medio que tú tenías especial admiración por dos personas, que era Francisco de Asís y Jesús de Nazaret, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué conexión hay entre ambos? Bueno, Jesús de Nazaret, evidentemente, para mí es un referente, tanto es así que lo considero mi maestro de vida, en el arte de la vida. Es mi ideal de vida, su mensaje de amor, de misericordia, de compasión. En su momento, cuando también estaba en una búsqueda personal, que era una búsqueda que tenía muchas inquietudes en lo intelectual, estudié Derecho porque mi idea era poder servir a los pobres desde el mundo del derecho, poder servir a la justicia, y sin embargo me decepcionó mucho también ese mundo, como en general me decepcionó mucho el mundo en el que me iba moviendo, ¿no? Por estas cuestiones tan materialistas, a veces tan egoístas. Y llegó un momento que conocí a los franciscanos en mi ciudad natal, en el convento de San Francisco, siguiendo a los pobres de mi ciudad, a las personas que vivían sin hogar. Las Ujú. seguí en una ocasión y me llevaron hasta San Francisco, el único albergue de atención de personas sin hogar que existe en la ciudad, que además tuve, bueno, pues el honor de durante un tiempo, unos años, estar al frente del mismo, ya tiempo después como franciscano. Entonces, la figura de Francisco de Asís, peregrino a Santiago de Compostela, según no solo la tradición, sino que hay un libro en italiano que se titula Dei Fioretti, Las florecillas de San Francisco, que está en internet, se puede consultar. Capítulo cuarto, Las florecillas de San Francisco, capítulo cuarto,
cuenta cómo Francisco de Asís vino como peregrino a Santiago y muy probablemente además, puesto que en esa época el camino usual era este, porque era el que definía el Códice Calixtino, que es un documento del siglo XII, Francisco de Asís también pasaría por este lugar de Ocebreiro, que está ya citado en el Códice Calixtino. Tenía un ideal de vida, Jesús de Nazaret, maravilloso, precioso, pero claro, luego el choque con la realidad, las contradicciones, también las mías personales. Era un joven en búsqueda, era un joven con muchas inquietudes, muy idealista, siempre soñador, siempre mirando las estrellas, maravillándome siempre de la creación. A mí por pura deducción científica me llevaba que tenía que haber una causa, un origen de todo esto, contemplar las estrellas. Esta noche, por cierto, es la noche más intensa de las Perseidas aquí, en el hemisferio norte, y aquí en la montaña se ve muy bien porque estamos con poquita luz artificial, con lo cual se ve perfectamente el campo estrellado, que está muy vinculado al Camino de Santiago, el campo de las estrellas, la propia ciudad de Santiago también, el milagro de la estrella. Bueno, pues el caso es que la figura de Francisco de Asís me resonó mucho porque vi en él un joven como era en aquel entonces este que te habla, que buscaba, que tenía unos ideales y que su ideal al final era un poco el luchar por una sociedad más justa, más fraterna, que no hubiera pobres, que no hubiera personas que sufren. Entonces ya digo, Jesús de Nazaret es el ideal, mi ideal maravilloso, mi maestro, mi guía, como lo era de Francisco de Asís. Y Francisco de Asís, pues para mí fue un loco medieval, porque estaba loco realmente, pero era un loco de amor, que llamaba hermano al sol, hermana a la luna, a las piedras, y que en ese sentido me identifiqué por sensibilidad mucho. Por eso son mis dos grandes referencias a nivel personal y a nivel íntimo. Y han tenido tanto que ver en mi vida que soy cristiano y que soy también franciscano. Qué bonito. Pues Paco, por último, ¿qué consejo podríamos lanzar o podrías, por favor, lanzar a todas esas personas, a toda esa gente que está pensando o que va a realizar este camino en Año Santo? Bueno, estamos aún en la incerteza de cómo va a evolucionar esta pandemia, porque efectivamente no solo es Año Santo este, que era el que correspondía, porque el 25 de julio, la fiesta de Santiago, ha caído en domingo, sino que el Papa Francisco ha prorrogado por tema de pandemia este Año Santo, de manera que también será el próximo año 2022. De Correcto. ser posible, evidentemente, sí, el Camino de Santiago es una experiencia que merece siempre mucho la pena. Lo que sí, por el tema masificación, porque lo estoy percibiendo ya en estos días, conviene siempre ser precavidos, reservar en el lugar en el que tú vayas a pernoctar, reservar albergue, hospedería, lo que consideres. Porque si no está pasando aquí en estos días, te puedes encontrar con esa sorpresa de llegar a un lugar pensando que qué bien, me voy a ir al albergue y llegar y no haber sitio precisamente porque hay mucha gente. Vuelvo a lo mismo, la masificación. Fuera de ello, vívelo, disfrútalo, es una experiencia única, es una experiencia sobre todo interior, no es una geografía física solo, que también vas a conocer muchos sitios, muchos monumentos, vas a conocer a mucha gente, vas a tener la posibilidad de confraternizar con gente de absolutamente medio mundo o más. Y sobre todo vas a aprender también un lenguaje, un idioma que se habla ahora muy poco en nuestra sociedad, que es el lenguaje santiaguista, que es el del amor y la solidaridad, la comprensión. Eso se vive, esos valores espirituales se viven, están muy a flores de piel en el Camino de Santiago. Con lo cual es una experiencia de transformación que seguramente te va a ayudar para conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, pero que también te va a abrir a una dimensión más profunda, más allá. Déjate sorprender. Camina hacia el Finisterre, el fin de la tierra, y verás que después del Finisterre ya no queda sino levantar la mirada del corazón y contemplar el cielo, lo infinito. Perfecto, pues con este consejo nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con la gente pues, parte de tus experiencias y tu buen saber sobre el camino. Y espero verte muy pronto en ahí, en Ocebreiro, y un muy fuerte abrazo desde este lado del mundo. Iván, si me lo permites, desde este otro lado del mundo, es la vieja Europa, que además está muy cerquita del Atlántico y detrás del Atlántico está Estados Unidos, está América, os voy a dar la bendición de peregrinos que doy habitualmente a los peregrinos que esta misma tarde dentro de un momentito daré nuevamente. Perfecto. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor, Dios te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Ultreia esuseia
Ea, ánimo, adelante y hacia arriba, hacia el cielo. Buen camino, paz y bien. Buen camino, Paco. Gracias.